Del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, como la fama de Jesús se había extendido tanto, llegó a oído del rey Herodes el rumor de que Juan el Bautista había resucitado y sus poderes actuaban en Jesús. Otros decían que era Elías, otros que era un profeta comparable a los antiguos, pero Herodes insistía: es Juan, a quien yo le corté la cabeza y que ha resucitado. Herodes había mandado apresar a Juan, lo había metido y encadenado en la cárcel. Herodes se había casado con Herodías, esposa de su hermano Filipo, y Juan le decía: no te está permitido tener por mujer a la esposa de tu hermano. Por esto Herodes lo mandó encarcelar. Herodías sentía por ello un gran rencor contra Juan y quería quitarle la vida, pero no sabía cómo, porque Herodes miraba con respeto a Juan, pues sabía que era un hombre recto y santo, y lo tenía custodiado. Cuando lo oía hablar quedaba desconcertado, pero le gustaba escucharlo. La ocasión llegó cuando Herodes dio un banquete a su corte, a sus oficiales y gente principal de Galilea, con motivo de su cumpleaños. La hija de Herodías bailó durante la fiesta y su baile le gustó mucho a Herodes y a sus invitados. El rey le dijo entonces a la joven: pídeme lo que quieras y te lo daré. Y él juró varias veces: te daré lo que pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella fue a preguntarle a su madre: ¿qué le pido? Su madre le contestó: la cabeza de Juan el Bautista. Volvió ella inmediatamente junto al rey y le dijo: quiero que me des ahora mismo en una charola la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso triste, pero debido al juramento, a los convidados, no quiso desairar a la joven. Enseguida mandó un verdugo que trajera la cabeza de Juan. El verdugo fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una charola, se la entregó a la joven y ella se la entregó a su madre. Al enterarse de esto, los discípulos de Juan fueron a recoger el cadáver y lo sepultaron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy buenos días, mi querido hermano. Deseando que te encuentres en la paz de Cristo. Estamos por culminar esta primer semana del mes de febrero. Pero hoy, al ser viernes primero, recordemos que cada viernes primero es dedicado al Sagrado Corazón de Jesús, para su gloria, reparación de todas las ofensas, de todos los sacrilegios, de todos los pecados del mundo entero, y para que también nosotros consolemos su amado corazón que ha sido lastimado y fragmentado. El día de hoy escuchamos el Evangelio de San Marcos, el cual nos habla de que a Jesús muchas personas decían que era Elías, que era un profeta, muchos decían que era Juan el Bautista que había resucitado. Y esto llega a oídos del rey Herodes, quien al escuchar también entra en miedo y entra en temor. ¿Por qué? Porque no tenía la conciencia tranquila y porque sabía que había hecho mal en mandar cortar la cabeza de Juan el Bautista. Por eso el Evangelio nos pone en contexto de este hecho. Nos habla de dos personajes, del rey Herodes y de Herodías, la que había sido la esposa del hermano del rey Herodes y lo había dejado para casarse con el rey Herodes.
y cómo Herodes, a pesar de tener o de sentir tener poder, porque era el rey, al escuchar a Juan el Bautista, había veces que quedaba desconcertado, pero le agradaba escuchar a Juan el Bautista. Había algo en su corazón que se movía, aunque él se resistía al cambio. Y Juan el Bautista, siendo un hombre justo, también era un hombre directo que hablaba con verdad y con justicia. Juan el Bautista no hablaba por hablar. Recordemos que los escribas y los fariseos juzgaban la acción de Jesús porque Jesús comía con publicanos y pecadores. Sin embargo, Jesús les dice, bueno, vino Juan el Bautista y ustedes decían que era un loco porque vivía en el desierto, porque se alimentaba de miel silvestre y de saltamontes. Viene el Hijo del Hombre y dicen, este es un glotón, porque come, bebe con publicanos y pecadores. Dicho de otra manera, ni viven ni dejan vivir, nada les parece. Porque así como criticaban la vida de Juan el Bautista, también criticaban el actuar de Jesús. Y Jesús era directo, yo no he venido por los sanos, sino por los enfermos. No he venido por justos, sino por pecadores. Y en el cielo habrá una fiesta por cada pecador arrepentido que por 99 justos, porque se supone que los justos ya van encarrilados, ya van en el camino. Por eso Juan hablaba con verdad y cada que tenía la oportunidad le decía al rey Herodes, no te está permitido tener por esposa a la que fue esposa de tu hermano. Esto indignaba a Herodías, la llenaba de coraje, tanto que ya en su mente estaba pensando cómo hacer callar a Juan el Bautista. Y el enemigo, mi querido hermano, trabaja a marchas forzadas. El enemigo trabaja de día y de noche. El enemigo no descansa. Siempre está al acecho para hacerte caer en el pecado, para hacerte caer en la tentación. Y nosotros, por nuestra falta de fe, por nuestra falta de oración, se lo permitimos. Y es así como cuando el rey da este banquete, que Herodías prepara a su hija para que baile para el rey. Y Herodes, al sentirse halagado por esta jovencita, le dice, pídeme lo que quieras y te lo daré. Es más, si quieres la mitad de mi reino, te lo daré. La joven va y le pregunta a la madre, ¿qué le pido? Y ella dice, pide que te entreguen en una charola la cabeza de Juan el Bautista. Así lo hace la joven, se lo pide al rey. Y el rey estaba frente a sus invitados, a los más allegados. Prefirió quedar bien con el mundo antes de quedar bien con Dios. Porque el rey Herodes tuvo la libertad de elección, de elegir entre el bien y el mal. ¿Y eligió el mal? Eligió quedar bien con el mundo. Y manda decapitar a Juan el Bautista. ¿Cuántas veces nosotros también, mi querido hermano, preferimos quedar bien con el mundo antes de quedar bien con Dios? No nos esforzamos por verdaderamente vivir conforme a su palabra, conforme a sus mandamientos. Queremos ser parte de un grupo social, nos acatamos a las reglas de ese grupo social, haciendo lo que tengamos que hacer, porque queremos ser parte de ese grupo social. Y esto pasa en todas las situaciones que te puedas imaginar. Si hablamos de aquellos pequeños que van a la primaria, que quieren ser parte de un grupo de amigos, aunque no sea lo que más convenga, son capaces de hacer atrocidades por pertenecer a ese grupo de amigos, aunque sean los más vaguitos. Si quieres ser como nosotros, tienes que hacer algo para demostrarnos que eres como nosotros. Y caen desde ese momento.
Si hablamos también de cuando llegamos a un lugar diferente, a un lugar nuevo, llámese trabajo, llámese vecindario, nos acatamos a las normas, a las reglas de los demás, porque queremos ser de ese grupo de amigos. Queremos permanecer ahí. Estamos dispuestos a hacer lo que sea por encajar, aunque no encajemos con Dios. Y de eso nos habla el Evangelio, de la libertad de elección entre el bien y entre el mal, entre el pecado y la salvación, entre el mundo y la vida eterna. Y como Jesús nos dice en el Evangelio, no quieran agradar al mundo, porque ustedes no pertenecen al mundo. Ustedes pertenecen a Dios. Esfuércense pues por entrar por la puerta angosta, porque ancha es la puerta que los llevará al camino de la perdición. El día de hoy pidámosle al Señor que nos dé la sabiduría, el entendimiento, la sensatez de saber elegir el camino correcto y no de ser como Herodías, querer cortar la cabeza a aquellos hermanos que nos alientan a ser mejores, aquellos hermanos que nos alientan a acercarnos a Dios. Que no queramos cortar la cabeza de aquellos que nos invitan a hacer un examen de conciencia, aquellos que nos invitan a la corrección fraterna. Que seamos capaces de decidir el bien, que no seamos como Herodías y queramos cortar la cabeza a quien nos quiere corregir, o como Herodes, que con tal de quedar bien con el mundo somos capaces de hacer cualquier cosa, de acatarnos a normas humanas y nos negamos a acatarnos a los verdaderos mandamientos que Dios nos manda y que se resumen en uno: amarás a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Ojo, debes amarte primero tú para poder amar al otro. Respetarte tú para respetar el otro. Que la paz de Cristo esté contigo y con tu familia. Paz y bien.